一体何なんだ。ベヘリット。キムロニーマス。 Now there is no hope. Hoy les estaré narrando la historia del famoso y prohibido romance entre Aisha y Ars, quien era hijo de Eris y Rudius. Consideraciones a tener en cuenta. Primero, estos capítulos fueron eliminados del sitio web donde el autor publicaba debido a la controversia que generaron. Sin embargo, él comunicó que era de forma temporal, con lo cual puede que en un futuro los reintroduzca de forma oficial con algunos cambios que él considere pertinente, tal vez cuando se adapten los redundancy chapters al formato novela ligera. En fin, mucho de esto pertenece al terreno de la especulación. Segundo, yo solo me dedicaré expresamente a narrar esta historia, ya que me la han pedido bastante. No imprimiré ningún juicio de valor u opinión personal en el relato. Ustedes son libres de opinar lo que quieran de estos capítulos. Yo solo los comparto porque existen. Tercero y último, esta historia de Aisha y Ars se reparte en 6 capítulos en redundancy. No es poco precisamente, con lo cual me veré forzado a resumir lo más que pueda estos capítulos. La versión que leeré está en inglés y la fuente es readonlinenovels.com. Claramente no existen ilustraciones de esto, así que armaré las mías. Ahora sí, al asunto. La historia comienza en el capítulo 23 extra y nos habla un poco de Ars, soltando detalles que ayudan a entender cómo empezó esta suerte de romance entre Aisha y él, o por lo menos cómo se desarrolló hasta su punto álgido. Aisha se encontraba leyendo la historia del héroe Ars, héroe el cual fue la inspiración para nombrar al primogénito de Eris. Este libro lo había pedido prestado Ars a Orsted y estaba escrito en el idioma del dios de la lucha, por lo cual Aisha se lo estaba leyendo a Ars. La historia de sus páginas las narraré en otra ocasión, pero nos relata un viaje de un granjero llamado Ars y su búsqueda de 5 sabios para obtener el poder de derrotar al rey demonio, quien Aisha recuerda que se trataba de Kishirika, la emperatriz demonio, y así retornar el cielo a su color original, es decir, el azul, todo para que su enferma amada pueda verlo aunque sea una vez antes de morir. La historia termina algo trágica, a pesar de la derrota del rey demonio, porque Ars se enteró de que su amada se había muerto al llegar, y más que el cielo azul, ella quería verlo a él antes de morir. Esto provocó que Ars llorara hasta morir. Aisha le aseguró a Ars Greyrat que el Ars del libro encontraría la felicidad, lo abrazó y le dio unas palmadas en la cabeza en forma de consolación, y esto al parecer era común cada vez que Ars estaba triste. Aisha era quien le levantaba el ánimo. Ars le confesó a Aisha que Rudius había hablado de matrimonio con él, respecto a la posibilidad de casarse con una chica de Asura en el futuro. Claro que Ars no quería, él le dijo a Aisha que la prefería a ella. Aisha era su tía, recordemos, y ella tenía entre 25 y 26 años en esta historia, mientras que Ars rondaba los 11. Tras oír la confesión de Ars, Aisha le explicó al chico que apreciaba que la quisiera a ella como esposa, pero replicó que por razones varias estaba mal. En los textos se menciona que a Aisha le gustaba Rudius y que Ars lucía muy parecido a Rudius a esa edad y que le traía recuerdos de cuando Rudius la salvó en Girone. Ars la abrazó y Aisha le dijo que él encontraría a alguien en el futuro, pero algo había cambiado entre ambos y el corazón de Aisha comenzó a estrujarse por primera vez en mucho tiempo. El capítulo 24 extra abre con Rudius comentando cómo los avances en materia de teletransportación iban viento en popa, ya que él se encontraba ayudando a Ariel con la tarea de implementarlos en Asura. Tras un día ajetreado, Rudius regresa a casa y sin embargo nadie lo recibe. Al entrar solo se oía el silencio y, de repente, la quietud fue rota por sonidos que no auguraban nada bueno. Se trataban de gemidos y Rudius se percató al instante que provenían de Aisha. Se acercó a la puerta de su cuarto y él consideró que era algo natural. Aisha era una mujer, solo querría conocer al chico con el que estaba luego, pero no le impediría que fuera feliz. Sin embargo, cuando escuchó que Aisha exclamó el nombre de Ars, Rudius, impactado, abrió la puerta de un golpe y se topó con Aisha encima de Ars, ambos sin ropa. Aisha apenas pudo balbucear unas palabras y Rudius dijo tajantemente que se ducharan, se vistieran y se reunieran con él en el vestíbulo abajo.
abajo. Según el capítulo, Rudius se hallaba choqueado, con el corazón acelerado y sin fuerzas, deseando que lo que había visto fuera un sueño, pero no lo era. Mientras Ars y Aisha se duchaban, Sylphie y Lilia llegaron a la casa, y cuando preguntaron qué pasaba al ver el pálido rostro de Rudius, Lilia se lanzó directo a buscar a Aisha, pero Sylphie la detuvo. La elfa dijo que lo mejor era tranquilizarse y discutir esto nuevamente una vez que todos estuvieran en casa, a lo cual Lilia asintió y decidió hacer la cena en su lugar. Cuando todos estuvieron reunidos, Aisha exclamó que solo se trataba de práctica, debido a que Ars está entrando en esa edad y pronto se iría a la academia de Asura. No quería que se distrajera de sus responsabilidades. Rudius no toleró esta respuesta, ya que parecía como si Aisha estuviese tratando de empequeñecer el problema y dando excusas. Lilia le reclamó a Aisha sobre la gravedad del asunto, pero Aisha tenía una lengua afilada y le dijo que ella obedece a sus señores y que todo cuanto ha hecho ha sido por el bien de Lilia. En resumidas cuentas, fue un duro golpe de Aisha a su madre. La discusión escaló porque Sylphie, en un intento de provocar que Aisha tropezara, le preguntó si haría lo mismo con quienes se lo pidiesen, Sighart o incluso Clive, el hijo de Elinalais. Aisha, provocadora, exclamó que sí. Eris se levantó de un salto y mandó volando de un golpe al pequeño Ars, gritando que cómo se atrevía a obligar a Aisha a decir esas cosas, pero Ars replicó que Aisha dijo que ella se encargaría de lidiar con la situación. Eris le gritó que ella no había criado a un bueno para nada, que usara a los demás como escudo, y Aisha, tras ver que Ars seguía siendo golpeado, se abalanzó hacia el chico para protegerlo, lo que enfureció aún más a Eris. Rudius y Sylphie lograron contener a Eris, y Sylphie desenmascaró finalmente a Aisha, obligándola a admitir que ella hizo aquello con Ars porque él era especial para ella, no solo porque fuera un pedido de su maestro o excusas semejantes. Ars sería quien confesara la verdad. Él dijo a la familia que Aisha se negó a sus peticiones de matrimonio y demás una y otra vez, pero él nunca paró de insistir y al final logró doblegarla. Al oír esas palabras de Ars, quien se encontraba sangrando por la nariz, Aisha exclamó que era cierto y que a ella le gustaba Ars. La discusión concluyó con Rudius pensando en qué diría Paul y copiando un poco su razonamiento. Él dijo que Ars necesitaba ser independiente y tenía que irse a Asura, y se negó a la relación entre ambos. Aisha, al no poder obtener otro argumento de parte de Rudius más allá de un no, lo miró con una furia que Rudius no había visto en ella antes, pero Aisha se relajó, suspiró y dijo que entendía y lo aceptaba. Más tarde, ese mismo día, Rudius se encontraría pensando que si cuando Ars fuera un adulto seguía insistiendo en Aisha, tal vez él les diera su bendición, aunque su disgusto por lo acontecido seguía siendo palpable. Eris, Roxy y Sylphie parecían sentir menos rechazo a esta idea, y Sylphie convenció a Rudius de tratar de formar un argumento más sólido para sostener su negativa a lo de Aisha y Ars, pero Rudius no podría comunicárselos porque al día siguiente, tanto Aisha como Ars habían desaparecido dejando una nota detrás, la cual rezaba: viviremos nuestras propias vidas. En el capítulo 25 extra, Rudius sale corriendo de la casa y se dedica a tratar de encontrar a Aisha, pero todo lo que obtuvo fueron comentarios de testigos. En la mañana pasaron por las puertas de la ciudad, luego se fueron en caballos y pistas semejantes, pero los datos entraban en conflicto, no había consistencia en la información. Rudius se enteraría más tarde de que Riña y Pursena habían esparcido rumores falsos por órdenes de Aisha, quien era la vicepresidenta del grupo de mercenarios Rudo. Rudius convenció a Riña y Pursena de que lo ayudaran y se dirigió a la compañía de Sanova a hablar con él. Tras oír su historia, Sanova dijo que el decidir separarlos abruptamente a Ars y Aisha fue un mal movimiento y que sin importar si Ars creara una dependencia a Aisha, él eventualmente maduraría y crecería de todas formas. Julie le revelaría a Rudius que vio a estos dos dirigirse al sótano de la compañía de Sanova y allí había un círculo de teletransportación. Rudius concluyó que estaban en Asura y pediría ayuda a Ariel. Sanova despidió a Rudius con el consejo de escuchar lo que Aisha y Ars tenían para decir con más calma. Y aquí algo curioso: cuando Rudius fue a Asura tras su solicitud de audiencia con la reina Ariel ante la tesitura de que era una emergencia, la audiencia se le
le fue concedida casi instantáneamente y una despeinada y cansada Ariel lo recibió en su residencia de descanso. Ella disponía de poco tiempo por su oficio de monarca y al oír a Rudius creyó que había exagerado la etiqueta de emergencia, ya que era un mero problema intrafamiliar. Pero esto habla de la gran influencia que Rudius tenía en el reino. Ariel escribiría una nota a Sylvester, uno de los 7 caballeros de Asura, para que asistiera a Rudius con su búsqueda. Aquí hay otra curiosa interacción, porque Ariel le comenta a Rudius que el escapar de casa debido a las reglas de la familia parecía que corría en la sangre de los Greyrat, ya que Paul había hecho lo mismo cuando era joven. Es interesante cómo la figura de Paul es de recurrente reflexión para Rudius, incluso después de tantos años. Cuando la reina le preguntó a Rudius la verdadera razón de su oposición a lo de Ars y Aisha, él no pudo poner en palabras su rechazo y concluyó que antes de reencontrarse con ellos debía entender qué era lo que tanto le molestaba. Al salir, Doga, quien custodiaba a Ariel, le dijo a Rudius que le ayudaría con su búsqueda. Tras regresar, el mago se dirigió a la oficina de Orsted. Para resumir un poco el asunto, Rudius continuó pidiendo asistencia a todos cuanto podía. Orsted dijo que le preguntaría a Perugius por el paradero de Aisha y Ars, y Lilia se descompensó, teniendo que pasar un tiempo recuperándose en su cama. Zenitsu abofeteó a Rudius, y Lara, quien leía la mente, le dijo a Rudius que ella solo estaba triste por la situación. Medio año había pasado desde la fuga y aún no habían sido encontrados. Rudius sostuvo una charla con Nanahoshi y recordó que en su anterior vida él cruzó una línea parecida al poner una cámara oculta en el baño de su sobrina, justo el día de la muerte de sus padres. Su hermano mayor, quien según Rudius era el único que en su vida anterior no había perdido las esperanzas en él, fue quien lo golpeó primero, y por ese sentimiento de culpa al reflexionar sobre lo que había hecho con su sobrina, se le hacía difícil aceptar lo de Aisha y Ars. En ese momento, Rudius decidió que cuando encontrara a Aisha se disculparía y le explicaría qué pasó en su vida anterior. En el capítulo 26 extra se nos explica un poco la importancia de Aisha para Ars, como en su 10º cumpleaños, cuando Eris le regaló una espada y le dijo que la usara para proteger a quienes eran importantes para él, Ars se dio cuenta de lo que sentía por Aisha con mayor claridad. También se nos relata cómo Ars sentía que Rudius no se enojaba con él a menudo, debido a que no tenía expectativas en ellos, sus hijos. En este capítulo vemos cómo Ars protegía a Aisha en la fuga, con su espada, de bestias y demás. Tras más de medio año, Ars decidió que si Rudius o sus madres venían a separarlos y lastimar a Aisha, entonces lucharía, porque eso había aprendido de ellos, el proteger a quien quería. Eventualmente llega la noticia de que ambos estaban ocultos en una villa en Milis. Eris, Rudius, Sylphie y Roxy se dirigieron al lugar y tras un breve intercambio entre Rudius y Ars, Eris decide probar la determinación de Ars en un combate. El enfrentamiento fue violento. Ars acabó molido a golpes, sin una mano, cubierto en sangre, aunque logró herir superficialmente a Eris y también valérselas para resistir unos cuantos minutos contra ella. Roxy, tratando de mediar el asunto, le dijo a Ars que Rudius una vez se enfrentó al dios dragón Orsted y cuando perdió, al borde de la muerte, rogó a Orsted por la protección de su familia sobre sus rodillas. Ars, sin embargo, solo consideraba morir por Aisha sin pensar en que no habría nadie para protegerla tras ello. El chico quedó impactado por tal evento del pasado de Rudius y tras breves segundos se desplomó sobre el suelo. Fue Sylphie quien se encargó de la curación con un pergamino del rango real y Rudius decidió hablar a solas con Aisha. En el capítulo 27 extra se nos comenta cómo Aisha era especial, inteligente y el mundo le resultaba simple de entender. Ella pensaba que en su mayoría la gente era tonta y sin embargo, cuando fue salvada por Rudius, su mundo cambió y él se transformó en una existencia especial que alejó su soledad. Rudius era un niño que siempre estaba por delante del resto y a pesar de su edad no hacía más que acumular proezas increíbles. Servir a un hermano así no sería tan malo, pensó.
Sin embargo, el que nada de lo que hiciera se ganara la aprobación y elogio de Lilia era simplemente un puñal para ella. Este capítulo al principio nos habla un poco de cómo se sentía Aisha y cómo desde el nacimiento de Ars el encargarse de él le hacía feliz y demás. Básicamente un point of view de Aisha, de lo que a grandes rasgos ya sabemos, con algunos detalles de su fuga y la mención especial de que, tras quedar embarazada de Ars, la culpa que sentía por involucrar al chico en todo aquello terminó por vencerla. Cuando Rudius entró a la casa y vio que Aisha estaba en la cama, embarazada, comprendió la razón por la cual los habían encontrado. Probablemente Aisha había permitido el hallazgo en vista de las circunstancias actuales, ya que si ella lo hubiera querido de verdad, jamás hubieran sido encontrados. En la conversación que sostuvieron, Rudius le explica a Aisha que la repulsión que siente ante lo acontecido se debe a algo que pasó en su pasado. Aisha le pregunta si fue en relación a su vida anterior y Rudius, sorprendido, le preguntó cómo lo sabía. Aisha replicó que ató los cabos sueltos al oír sus conversaciones con Nanahoshi y las interacciones que tenía con Orsted. Rudius procedió a confesarle a Aisha la verdad de su pasado y ella escuchó atentamente sin interrumpir. Tras el relato, Aisha exclamó que Rudius era increíble por todo lo que atravesó y que si ella renaciera, entonces no hubiera intentado tan duramente el rehacer su vida de nuevo. Al final, Rudius decide permitir aquello entre Aisha y Ars, aunque es honesto respecto a que internamente no le gusta la idea, pero decide no mezclar el pasado con este mundo en lo concerniente a Aisha. Ella en principio había rogado por la vida de su hijo, pero Rudius nunca tuvo intención alguna de asesinar al bebé de Aisha, aún por nacer. Aisha no podía aceptar que Rudius la perdonara tan fácilmente, pero ambos entienden que es una cuestión de tiempo y que a pesar de todo son familia. La conclusión fue que Rudius no permitiría matrimonio alguno hasta que Ars fuera independiente, tuviera estudios, un trabajo y demás, y él fuera capaz de hacerse cargo de la situación apropiadamente. Tras unas disculpas, el resto de la familia entró a la casa y abrazaron a Aisha, quien derramaba lágrimas. En el último capítulo, el 28 extra, todos retornan a casa. Lilia colapsa al ver a Aisha embarazada. Intenta acabar con su vida con un cuchillo de cocina. Rudius la detiene y le explica la situación. Lilia confiesa que su culpa se ve magnificada porque ella sedució a Paul años atrás y puede que sus malas costumbres hayan pasado a Aisha. Rudius la tranquiliza diciendo que él ya los ha aceptado, puntualizando que este asunto ya pasó por la peor parte. Él hablaría luego con Aisha y Ars, instándolos a ser honestos y hablar apropiadamente con Lilia, y reconciliaría también a la familia entera en torno a estos sucesos. La cosa no quedaría impune, porque Aisha fue excomulgada temporalmente de la familia tras dar a luz, yendo a estudiar a la Academia Real de Asura, separándola de Ars, y su hijo quedaría al cuidado de los Greyrat en Sharia. Ars aceptó esto ya que tan solo era un lapso de tiempo para que él madurara un poco más y creciera. Rudius obligó a Aisha y Ars a pedir disculpas a todas las personas que involucraron en la búsqueda, y a la gente fuera del círculo familiar le dijo que Aisha se casó con un hombre y se fue, y que Ars se había comprometido con otra chica. Al final, cuando Eris y Rudius determinaran que Ars había madurado, le dejarían ir a buscar a Aisha a Asura si aún la quería, y permitirían su romance. Eventualmente Aisha dio a luz y el niño se llamaría Leroy, y al parecer su nacimiento ablandaría bastante a Lilia, quien lo recibió con los brazos abiertos. 4 años más tarde, Ars correría a Asura para casarse con Aisha, quien se había graduado y se encontraba trabajando bajo órdenes de Ariel. Ella nunca más volvería a ponerse el delantal de una maid. Y así fue como terminó este extraño capítulo de Mushoku Tensei Redundancy, una aventura bizarra, pseudo-canónica, pero no pero sí. Recuerden, yo solo narro, soy neutral a los hechos, lo comento por si acaso. Ustedes son libres de tomar las conclusiones que quieran en la caja de comentarios. Hasta la próxima.